En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos ustedes que han, por la gracia de Dios, podido unirse a esta invitación o responder a esta invitación en este día tan especial, este 4 de marzo del 2021, en el que celebramos el 74 aniversario de la muerte o tránsito de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Por si alguno no nos conoce, soy el padre Carlos Macié, cofundador con la Madre Marianela de la Casa de la Divina Voluntad, y la Madre Marianela, que está con nosotros, es fundadora de las Adoratrices Perpetuas de la Divina Voluntad. Con ella está también Sor Mónica, y agradezco a ellas especialmente porque han coordinado toda la realización de este encuentro, ¿no? Bienvenidos a este encuentro que organizamos hoy. Vamos a iniciarlo haciendo, como siempre en nuestros encuentros, las oraciones iniciales del encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad. A continuación tendremos una introducción que nos cuenta lo que ocurrió con Luisa el último día de su vida, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que hoy conviene y queremos recordar. Y después leeremos algunos capítulos de los escritos de Luisa que les iré comentando. Lo haremos todo en dos pláticas de unos 45 minutos cada una. Y terminaremos con la consagración a la Divina Voluntad y la oración oficial para la beatificación de Luisa y la bendición final. En esta ocasión no vamos a tener espacio para preguntas y respuestas, así que les invitamos a que si tienen alguna pregunta nos la envíen. casadivinavoluntad@msn.com. Repito, casadivinavoluntad@msn.com. Iniciamos las oraciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Siempre santa e indivisible Trinidad, nos ponemos en tu presencia, haciendo la señal de la cruz e invocándote. Tu bendición renueve la gracia y consagración de nuestro bautismo. Confirme en nosotros el don de tu semejanza y llame la vida de tu voluntad a reinar en nuestras almas. Queremos renovar esta consagración y la total entrega de todo cuanto somos, repitiendo junto con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra, y junto con Jesús en el momento de su encarnación, heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Pues queremos como ellos vivir solo y siempre en tu voluntad, y que sea ella nuestra vida, nuestro alimento y nuestro todo. A Jesús. Jesús, te amo. Revélanos al Padre, revélanos su santísima voluntad, y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a circular en mi sangre. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mi voz. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a respirar en mi respiración. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo.
Ven, divina voluntad, a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos, y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado. Oh dulce Consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma. Dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus 7 dones, suscita en nosotros la palabra, sé luz de nuestra inteligencia y llama ardiente en el corazón. Sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz. Tu guía invencible nos preserve de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Gloria a Dios Padre y al Hijo resucitado, al Espíritu Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre, te amo, revela en nuestro interior el rostro de tu Hijo, pues solo por Él, con Él y en Él podemos llegar a ti. Padre, te amo, entro en tu querer. Es más, dame tu mano y ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad, a fin de que nada haga que no sea efecto de tu santísimo querer. Padre, te amo y me entrego todo a ti. Padre, te amo, y porque te amo, te pido el reino de tu voluntad. A nuestra Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados, y líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Este encuentro en este 74 aniversario de la muerte de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en primer lugar lo hacemos para dar gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, por habernos dado a esta queridísima hija suya y hermana nuestra, Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, que con su vida y escritos nos ha dejado un tesoro invaluable de luz y de amor a Jesús y a su voluntad divina, de amor a la Santa Iglesia Católica, a la Eucaristía, a la cruz y de amor al prójimo. Amores por los que aceptó participar en la pasión de Cristo en un modo y medida extraordinarios, que la tuvieron en cama por 65 años hasta su muerte. Agradecemos también a Dios por las virtudes ejemplares con las que adornó a esta su pequeña hija, especialmente la virtud de la obediencia y de la humildad. Y también hoy a Luisa le agradecemos por su fidelidad heroica a su doble misión, de alma víctima
y de depositaria de los inmensos misterios y tesoros del vivir en la divina voluntad. Estos tesoros, que son don de Dios, son también fruto de sus inmensos sacrificios, y nos los dejó a todos como herencia, contenidos en las casi 12.000 páginas de sus escritos. Jesús quiso que tuvieran estos escritos sobre su voluntad divina el siguiente título, como ustedes saben: El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro del cielo. La llamada a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios. Así que de nuevo, gracias, Luisa, por tu vida y tu testimonio de amor a Dios y a nosotros. Ruega por nosotros. Un día como hoy, la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, fue llamada por el Señor a su presencia, algo que ella tanto anheló durante toda su vida. Después de haber vivido en la tierra durante casi 82 años, Luisa muere el martes 4 de marzo de 1947, a las 6 de la mañana, después de 15 días de enfermedad, la única que pudo comprobarse en su vida, una fuerte pulmonía o neumonía, con fiebre alta. Murió a la hora en que termina la noche, a la misma hora que todos los días el sacerdote la llamaba, sacándola de su estado de muerte en el que caía todas las noches, mediante la obediencia. Y su confesor escribe respecto a este último día de la vida de Luisa: fenómenos extraordinarios en su muerte. En las fotos que tenemos, como alguna de las que están, la que me acompaña aquí, por ejemplo, se ve el cadáver de Luisa, que está sentado en su camita, exactamente como cuando ella vivía. No fue posible extender su cuerpo, ni con la fuerza de varias personas. Se quedó en esa postura, por lo cual hubo que construir para ella un ataúd especial. Otro fenómeno extraordinario. El cuerpo de Luisa, todo él, no sufrió la rigidez cadavérica que afecta a todos los cuerpos humanos poco después de la muerte. Durante todos los días que permaneció expuesta a la vista de todo el pueblo de Corato y de muchísimos forasteros que vinieron especialmente a Corato para ver y tocar con sus propias manos, se pudo ver un caso único y maravilloso: poder moverle la cabeza sin el menor esfuerzo hacia todos lados, levantarle los brazos o doblárselos, doblarle las manos y todos los dedos. Se le podían levantar también los párpados y observar sus ojos lúcidos, no velados. Luisa parecía estar viva y que dormía, mientras que un congreso de médicos, convocados expresamente, declaraba tras un atento examen del cadáver que Luisa estaba realmente muerta y que había de pensarse, por lo tanto, en una muerte verdadera y no aparente, como todos imaginaban. Fue necesario, con un permiso de la autoridad civil y del médico forense, hacer que permaneciera durante 4 días, repito, 4 días, en su lecho de muerte, sin dar ninguna señal de descomposición, para satisfacer al gentío que se apiñaba, sobre todo forasteros,
que entraban en la casa de Luisa incluso con violencia. Luisa dice que había nacido al revés de los demás, y que por eso era justo que su vida fuera al revés de la vida de las demás criaturas. También su muerte fue al revés. Se quedó sentada, como había vivido siempre, y sentada tuvo que ser llevada al cementerio en un ataúd especial de cristal, como una reinita en su trono, vestida de blanco, como una esposa para su esposo, con el fiat sobre su pecho. La pequeña hija del rey, dice el Salmo 44, es espléndida, su vestido es de perlas y brocado de oro. Con sus preciosos encajes es presentada al rey. Con ella las vírgenes, sus compañeras, a ti son llevadas. Con alegría entran juntas en el palacio real. El triunfal funeral tuvo lugar el 7 de marzo de 1947. Más de 40 sacerdotes, el capítulo y el clero de la ciudad, innumerables religiosas, entre las que destacaban sobre todo las hijas del Divino Celo y las monjas misioneras del Sagrado Costado. Un gentío de miles de personas que se subían hasta en los tejados. Al acabar el funeral y la Santa Misa celebrada por el capítulo de la iglesia catedral, la acompañaron hasta el cementerio. Fue un plebiscito del pueblo católico que lloró por ella y que a distancia ya de tantos años la sigue recordando. Fue su primera apoteosis. ¿Qué nos ha dejado Luisa? Solo un afectuoso recuerdo. Su confesor, don Benedetto Calvi, ha recogido de sus labios, una hora antes de morir, sus últimas palabras. Palabras que él llama el testamento espiritual de Luisa y su grande y consoladora promesa. Y dice Luisa: ahora muero más contenta. Repito, ahora muero más contenta porque el querer divino me ha consolado aún más que de costumbre, con su presencia en estos últimos instantes de mi vida. Ahora veo un camino largo, bello y espacioso, iluminado por infinitos y espléndidos soles. Oh sí, los conozco. Son los soles de mis actos cumplidos en la divina voluntad. Es el camino que ahora voy a recorrer. Es el camino que para mí ha sido preparado por el divino querer. Es el camino de mi triunfo. Es el camino de mi gloria para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es mi camino, es el camino que haré reservar para usted, querido Padre. Es el camino que haré reservar para todas aquellas almas que querrán vivir en la divina voluntad. No olviden estas palabras del testamento espiritual de Luisa. Ahora veo un camino largo, bello y espacioso, iluminado por infinitos y espléndidos soles. Después del relato que he compartido con ustedes de lo que ocurrió el día de su muerte y los días siguientes, su funeral, vamos ahora a alguna enseñanza de Jesús acerca del don de su voluntad divina que Él nos quiere dar a todos y que es la razón más profunda de la vida y escritos de Luisa y de su misión, que es
el cumplimiento en la tierra del reino de la divina voluntad, como en el cielo, lo que llevamos 2000 años pidiendo al Padre del cielo. La mayoría de ustedes seguramente conocen la biografía de Luisa, por eso no me detengo ahora en ella. Quien quiera tener y leer la biografía impresa en la editorial Vaticana, la Editrice Vaticana, o los escritos de Luisa, pueden contactarnos vía correo electrónico casadivinavoluntad@msn.com. El título por el que tienen que preguntar de la biografía es El Sol de mi Voluntad, que está en español, está en inglés, está en italiano, y fue escrito por la profesora María Rosaria del Genio. Nuestro teléfono en Miami, +1 305 667 5714. Pasamos a algo muy importante y que tiene que ver con este tema de los soles que Luisa ha visto. Es muy importante y de profundo significado lo que Luisa escribe y que escribió y que sirvió para que esta biografía tuviera este título de El Sol de mi Voluntad. Estas palabras Luisa las escribe el 15 de julio de 1926 a petición de uno de su confesor. Las pocas páginas escritas se titulan Las Memorias de la Infancia. Ustedes saben que Luisa en su primer volumen escribe una como autobiografía y en ella nos narra algunas de las cosas que ocurrieron en su infancia y sobre todo la preparación que Jesús hace en ella para hacer que acoja y acepte su misión como alma víctima que ocurre a los 17 años. Pero el confesor le parecía que de la infancia, de los primeros años de su vida, Luisa había escrito muy poco, así que le pide que escriba más. Y entonces hay un párrafo al inicio de estas memorias de la infancia en el que dice Luisa o escribe Luisa: me han ordenado rezar para saber de ti, Jesús, si debo realizarla o no, escribir estas páginas. Y tú, en lugar de estar conmigo, me has dicho: esto servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Repito, esto servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Y termina ese párrafo Luisa diciendo: Jesús, a mí no me interesa hacer conocer mi pequeña tierra, y a ti te debe importar que se conozca tu querer, ¿no es verdad, Jesús? Como queriendo convencerlo, ¿no? Pero Jesús hizo silencio y desapareció. Y yo pronuncio con toda la intensa amargura del alma: fiat, fiat, y comienzo. Primero, todo cuanto Luisa escribió en su vida, quizás a excepción de alguna correspondencia que tenía con quienes le escribían, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, algún obispo, todo Luisa lo escribió por obediencia a la Madre Iglesia, no por propia iniciativa. Y esto es una cosa muy importante y de gran ayuda para nosotros, porque esto nos da confianza en todo lo que ella ha escrito. Segundo, lo que Jesús dice acerca de quién es ella, la tierra iluminada por el sol de su voluntad, es muy importante,
porque al sol que nos ilumina todos los días, lo podemos conocer por sus efectos en la tierra. Al sol en sí mismo, nada ni nadie puede acercarse. En los tiempos recientes se han enviado algunas naves, ahora parece que está en camino una nave que llegará en un poco de meses o algún año, que será la nave que más se ha podido acercar al sol. Pero por supuesto no es algo que podemos con el sol hacer como un experimento que hacemos con una planta o con un animal o con un cuerpo humano o con material o con un mineral o piedras o lo que sea, que las podemos meter en el microscopio, hacer exámenes de muchas clases. Con el sol no se puede hacer eso. De modo que al sol, ¿cómo es que podemos conocerlo? Pues principalmente por los efectos que produce en la tierra. Por eso estas palabras que dice Jesús son muy importantes. Esto servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Por eso Jesús se hizo hombre, porque al Dios eterno, invisible, increado, nosotros no podemos llegar aquí, al menos como estamos viviendo en la tierra. Nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Es imposible para nosotros. Con nuestra inteligencia podemos aspirar a descubrir que Él existe, que es bueno, que le agrada el bien, que le desagrada el mal, y nada más. Es lo que la razón humana puede descubrir. La razón humana no tiene capacidad, aunque sea brillantísima, de descubrir que ese único verdadero Dios es un Dios trino en personas, y mucho menos los misterios íntimos de su vida divina. Son inaccesibles a nosotros. Así que si Él quiere hacerse conocer por nosotros, tiene que manifestarse en un modo apropiado para nosotros, accesible a nosotros. Y esto lo hace a través de la creación y a lo largo de la historia a través de los profetas, de Moisés, y encarnándose de muchas formas, dice la carta a los Hebreos, de muchos modos usó el Señor para manifestarse a nosotros. Pero últimamente nos ha querido hablar directamente en su Hijo, hecho hombre. Así que el modo de conocer el eterno sol, pues es conocer la tierra. Para conocer al eterno sol, que es Dios, tenemos que conocer bien a la humanidad de nuestro Señor, a Jesús, porque el invisible se hace visible en Él, es Dios con nosotros. Si queremos conocer esta otra realidad invisible, increada, infinita, que es la voluntad de Dios, ¿cómo podemos conocerla? Pues de manera velada en toda la creación, porque por la voluntad de Dios todo lo que no existía fue creado. Podemos conocer esa voluntad divina a través de la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura y sobre todo en la humanidad de nuestro Señor, que es verdadero Dios, y con Él estaba connaturalmente su voluntad eterna, omnipotente. Y si queremos conocer las maravillas del reino de esta voluntad divina, pues nos hace falta que en una humanidad como la nuestra, es decir, en un lenguaje comprensible a nosotros, esta voluntad de Dios se manifieste. Y esto es lo que ha hecho con Luisa. Ha hecho su morada en Luisa esta divina voluntad. Es la tierra en la que este eterno sol se ha encerrado, la ha iluminado, la ha hecho de la abundancia de lo que puso la divina voluntad en el corazón de Luisa, de la abundancia de su corazón ha hablado su boca y han escrito sus manos en estas 12,000 páginas que tenemos. Por eso dice Jesús, esto servirá, el que Luisa escriba,
servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Esta tarde o noche quiero utilizar esta imagen usada por Jesús de la tierra y del sol para que comprendamos mejor quién es Luisa, cómo su misión es la de ser la trompeta que anuncia que el reino de la divina voluntad ya está aquí, está a la puerta, quiere entrar, quiere tomar posesión de tu corazón, que le des posesión en tu corazón, para que ella reine como reina en sí misma, por cuanto sea posible en nuestra condición humana. Y para esto voy a servirme de algunos capítulos de Luisa. El primero del volumen 3, el 27 de febrero de 1900. Repito, volumen 3, 27 de febrero de 1900. Hija mía, le dice Jesús, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre esos objetos que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Así que el Señor quiere que nos conformemos con su querer, con su voluntad, y si hacemos esto y colaboramos en este tema, Él como recompensa se deja atar por nuestra voluntad humana, se deja que nuestra voluntad humana lo abrace, lo posea, y en nuestra voluntad hace resplandecer el sol divino, como en el pleno mediodía. El sol divino, no este sol que nos ilumina en la tierra, sino el sol eterno, el sol de justicia. Un gran regalo es este, en quien libremente colabora con la gracia de Dios para irse conformando con Jesús y su querer. Jesús no solo encuentra su descanso, como nos ha dicho, sino que Él hace resplandecer ahí, en esa alma, en esa voluntad, el sol divino, como en su mediodía. Y esta es la finalidad de nuestra existencia, que el eterno sol divino, es decir, Dios mismo, su voluntad divina y eterna, reine aquí en la tierra, que eres tú, como reina en el cielo, es decir, como en sí mismo, que tú seas su cielo en la tierra, por cuanto es posible para la criatura. Y les vuelvo a recordar lo que ha dicho Jesús, o lo que ha dicho Luisa en su testamento espiritual. Ahora veo un camino largo, bello y espacioso, iluminado por infinitos y espléndidos soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos cumplidos en la divina voluntad. Esto que nos ha dicho acá el Señor en este capítulo del volumen 3 del 27 de febrero de 1900, que cuando nos conformamos con la voluntad divina, Él en recompensa hace resplandecer el sol divino, encierra el sol eterno en nuestra pequeña alma, en nuestra voluntad. Eso que dice Luisa al final de su vida, como en ella esta enseñanza de Jesús,
se cumplía momento por momento, todos los días de su vida. Pues imagínense, en cada acto que Luisa hizo durante su vida, especialmente a partir, y esto empezó desde muy temprana edad en Luisa, la empezó a instruir Jesús. Y ella era docilísima, obedientísima a lo que él le enseñaba, pues, y conformada perfectamente con su voluntad divina, pues Jesús en cada acto de Luisa encerró este sol divino. ¿Y qué pasa ahora que Luisa termina su caminar en la tierra, su peregrinación en la tierra? Pues que el cielo se abre y ve lo que ha ocurrido en su vida. ¿Cuántas almas o personas que dicen vivir esta experiencia entre la muerte o de la muerte y que regresan a la vida? Es común a todas ellas, no importa a qué nación pertenecen, de qué religión son, de qué cultura, a qué cultura pertenecen. Es común la experiencia de que ven una luz y en esa luz ven todos los instantes de su vida, como si se hiciera presente en ese momento toda la vida de la persona. Y ven con claridad lo que ahí está en orden con la luz que les ilumina y lo que no está en orden con esa luz. Y sabemos de estas experiencias porque estas almas, al ver que mucho de su vida o alguna parte de su vida no ha sido conforme con esa luz que es la voluntad de Dios, pues no solo se sienten muy apenadas por lo que ha pasado, sino que le suplican a esa luz que les permita volver para empezar de nuevo. Es decir, viven una conversión profunda que les permite iniciar una vida completamente distinta. Pues Luisa, la experiencia que tiene al final de su vida es que su vida toda se hace presente. ¿Y su vida de qué está formada? Pues de infinitos soles, porque cada uno de sus actos fueron actos conformes con la voluntad de Dios, en los que Jesús, en respuesta a esa fidelidad y obediencia de Luisa, él encerró el eterno sol de su voluntad en cada uno de sus actos. Dice Luisa, este es el camino que ahora recorreré, es el camino de mi gloria, de mi triunfo, camino preparado para usted, Padre, y para todos los que quieran vivir en la divina voluntad. Esta es la finalidad de nuestra existencia. Jesús quiere hacer resplandecer en la vida de cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros actos el eterno sol de su voluntad. Entonces, de esto que hemos leído y comentado, vamos a otro capítulo precioso del volumen 10, 21 de diciembre de 1911. Repito, volumen 10, 21 de diciembre de 1911. Escribe Luisa: encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús, y poniéndose frente a mí, me miraba toda. Esas miradas me penetraban dentro y fuera y yo quedaba toda luz. Y por cuanto más me miraba, tanto más resplandecía. Y a través de esta luz, él miraba a todo el mundo. Y después de haberme mirado fijamente, me ha dicho: hija mía, mi voluntad es sol, y quien vive de mi querer se vuelve sol. Y yo solo a través de este sol miro el mundo y vierto gracias y beneficios para provecho de todos. Si no estuviera este sol de mi querer en alguna alma, la tierra se volvería extraña para mí,
y rompería cualquier comunicación entre la tierra y el cielo. Así que el alma que hace perfectamente mi voluntad es como el sol en el mundo, con esta diferencia, que el sol material hace bien, da luz y hace bien material. En cambio, el sol de mi voluntad en el alma consigue gracias espirituales y temporales y da luz a las almas. Hija mía, que lo que más te interese sea mi querer sea tu vida, tu todo, también en las cosas más santas, hasta en mi misma privación. Tú ciertamente no me darás este disgusto de alejarte ni por poco de mi voluntad, ¿no es verdad? Yo he quedado maravillada y él ha desaparecido. Y pienso entre mí, ¿qué quiere decir este hablar de Jesús? Tal vez me quiere hacer alguna de las suyas, es decir, privarme de él. Sea siempre bendito y adorado su santísimo querer. Así que en este capítulo el Señor nos dice y afirma claramente que su voluntad divina es un sol que es un sol eterno, infinito, inmenso, divino, increado. Eso es su voluntad divina. Su voluntad divina no es una virtud más. Nosotros acá en la tierra, en nuestro caminar en la vida espiritual, pues vamos entendiendo poco a poco que es importante aprender a ser humildes, puros, responsables, diligentes, sinceros, caritativos, misericordiosos. Todas estas son virtudes. La divina voluntad no es otra virtud más. La divina voluntad es la reina de todos los atributos de Dios. La divina voluntad es un sol de fuego y de luz, de calor infinitos, que es la esencia divina, de la que se emanan o irradia esta esfera luminosísima, irradia infinitos rayos. Esos rayos son los atributos divinos, las perfecciones divinas, las cualidades del ser divino. Todas dependen de su voluntad divina. Ni un solo atributo de Dios se mueve si la voluntad de Dios no lo quiere. Por eso es importante lo que aquí le dice a Luisa. Mi voluntad es sol, y quien vive de mi querer se vuelve sol. Y yo a través de este sol, yo miro el mundo entero. Y si no hubiera al menos un alma en la que reine este sol de mi querer, la tierra se volvería extraña para mí y rompería las comunicaciones con la tierra. Así que el alma que hace perfectamente mi voluntad es como el sol en el mundo, pero un sol en el orden espiritual, que produce no bienes materiales o temporales, sino bienes eternos para las almas, gracias inmensas, favores, perdón, reconciliación, santidad, porque este sol que reina en el alma contiene todos los bienes posibles e imaginables. Por eso Jesús le dice, hija mía, que lo que más te interese sea mi querer, que mi querer sea tu vida, sea tu todo. Y en otros capítulos le dice que sea tu alimento, como lo era de él. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Pues así de nosotros, si queremos tener el más grande de los tesoros,
y para eso fuiste creado. Él quiere que tú poseas su voluntad como tu propia vida, como tu todo, como tu alimento. Todo lo demás es secundario. Por eso Jesús en el Evangelio nos dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Todo lo demás. Tú ocúpate de su voluntad, de que su voluntad reine en cada uno de tus actos, y eso te alcanzará la salvación eterna, la santidad, todas las virtudes, todos los dones del Espíritu Santo, todos los carismas, todo y todas las gracias que tú puedas con tu intercesión obtener para tus hermanos. Ocúpate de que su voluntad reine en ti como en el cielo, como en Dios, así en ti que eres la tierra. Esta es la más grande, esta es la santidad de las santidades. Y esto es el corazón de la vida de Jesús, de María Santísima y de la oración que Él nos enseñó. Vamos a hacer la primera pausa, o la pausa de intermedio que les había anunciado, y dentro de unos minutos, estén atentos, dentro de unos minutos regresamos con los siguientes capítulos que vamos a compartir.